Imagina un ser vivo con 9 cerebros, con 3 corazones, con sangre azul, con la capacidad de editar su propio ADN en tiempo real para adaptarse al entorno. Un ser que puede hacerse invisible en segundos copiando cualquier textura, cualquier color, cualquier patrón de luz. Un ser que reconoce tu cara, que aprende, que juega, que planea. Ahora imagina que ese ser evolucionó de forma completamente independiente a nosotros, que su árbol genealógico se separó del nuestro hace más de 500 millones de años, que llegó a la inteligencia por un camino completamente distinto, con una arquitectura completamente distinta, siguiendo unas reglas completamente distintas. No es un alien, vive en nuestros océanos. Lo hemos comido en paella durante siglos sin saber lo que era. Esto es el pulpo, y lo que la ciencia ha descubierto sobre él en los últimos 20 años va a obligarte a replantearte todo lo que creías saber sobre la inteligencia. El pulpo pertenece al grupo de los cefalópodos, junto con el calamar, la sepia y el nautilo. Son moluscos, parientes evolutivos del mejillón, de la almeja, del caracol. Eso es lo que dice el árbol genealógico de la vida. Y si te quedas solo con esa clasificación, parece razonable. Un molusco, un animal sin esqueleto, sin columna vertebral, blando, marino, el tipo de criatura que no esperarías que resolviera laberintos, que usara herramientas o que recordara tu cara meses después de haberte visto. Pero los cefalópodos tomaron un camino evolutivo que ningún otro molusco tomó. Hace más de 500 millones de años, cuando el resto de sus parientes optaban por construir conchas y filtrarse el plancton, los cefalópodos fueron en otra dirección. Desarrollaron un sistema nervioso cada vez más complejo. Desarrollaron ojos con una resolución extraordinaria. Desarrollaron brazos con circuitos nerviosos propios. Se convirtieron en depredadores activos, ágiles, inteligentes, y lo hicieron completamente solos, sin compartir ni un solo gen relevante con los vertebrados que tomaron el mismo camino en otro árbol del árbol de la vida. El resultado es algo que los científicos llaman evolución convergente. Dos linajes distintos, separados por 500 millones de años de historia evolutiva independiente, llegando a soluciones similares para problemas similares. Dos caminos distintos hacia la inteligencia. Pero el camino del pulpo es tan diferente al nuestro que cuando lo estudias de cerca, lo que encuentras no se parece a nada que conozcas. La arquitectura de una mente alienígena empieza por los números. Un pulpo tiene aproximadamente 500 millones de neuronas. Eso es comparable al cerebro de un perro pequeño. No es una cantidad enorme en términos absolutos, pero es extraordinaria para un invertebrado. Pero lo verdaderamente extraordinario no es cuántas neuronas tiene, es dónde están. En un ser humano, prácticamente la totalidad del procesamiento nervioso ocurre en el cerebro y en la médula espinal. El resto del cuerpo ejecuta órdenes, pero no decide. En el pulpo, eso funciona de manera completamente distinta. Solo entre el 10 y el 30% de las neuronas del pulpo se encuentran en su cerebro central. El resto, la mayoría, está distribuida por los brazos. Cada brazo tiene su propio ganglio nervioso, su propio sistema de procesamiento local, su propia capacidad de tomar decisiones sin consultar al cerebro. Se habla de 9 cerebros, uno central y uno en cada brazo, y aunque esa descripción simplifica la realidad, captura algo esencial. Los brazos del pulpo no son extensiones pasivas que el cerebro mueve, son estructuras semiautónomas que perciben, procesan y actúan por su cuenta. Si cortas experimentalmente un brazo de pulpo, ese brazo sigue respondiendo a estímulos durante un tiempo, sigue reaccionando al tacto, sigue intentando coordinarse, porque lleva consigo su propia maquinaria nerviosa. Esto plantea una pregunta filosófica que los científicos todavía no han resuelto. ¿Dónde está la experiencia del pulpo? ¿Tiene una perspectiva unificada, un punto de vista central desde el que percibe el mundo? ¿O su experiencia es distribuida, múltiple, con 8 versiones locales de la realidad que el cerebro central integra de alguna manera? El filósofo y biólogo Peter Godfrey Smith
que ha estudiado pulpos tanto en laboratorio como buceando con ellos en mar abierto en Australia, escribió sobre esto en su libro Otras Mentes, que es probablemente el mejor intento hasta la fecha de imaginar cómo es ser un pulpo. Su conclusión es que el pulpo nos obliga a abandonar la idea de que la inteligencia tiene que parecerse a la nuestra para ser real. Y luego están los tres corazones. El pulpo tiene un corazón sistémico que bombea sangre al resto del cuerpo y dos corazones branquiales, uno para cada branquia, que se encargan de oxigenar la sangre antes de que el corazón central la distribuya. Tres corazones trabajando en paralelo. Su sangre es azul, no metafóricamente, literalmente azul, porque usa hemocianina para transportar oxígeno en lugar de hemoglobina. La hemoglobina usa hierro, que es rojo. La hemocianina usa cobre, que es azul. Funciona especialmente bien en aguas frías y con bajo contenido de oxígeno, el tipo de ambientes donde muchos pulpos viven. Hay una consecuencia curiosa de esta biología. Cuando el pulpo nada a alta velocidad mediante propulsión a chorro, el corazón sistémico se detiene temporalmente. El esfuerzo de nadar rápido interrumpe el bombeo central. Por eso los pulpos prefieren caminar con sus brazos por el fondo marino antes que nadar largas distancias. No porque sean perezosos, porque nadar rápido literalmente les para el corazón. Y luego está el cerebro. 500 millones de neuronas, pero no organizadas en capas corticales como las nuestras, organizadas en lóbulos especializados, lóbulos ópticos enormes, porque la visión es fundamental para un depredador que caza con los ojos. Lóbulos para el procesamiento táctil y químico de los brazos, un sistema de integración central que recibe información de todas esas fuentes y toma las decisiones de alto nivel. La investigadora Jennifer Mather lleva décadas estudiando el comportamiento del pulpo en laboratorio y en campo. Sus experimentos han documentado que los pulpos resuelven laberintos, aprenden a abrir frascos con tapas de rosca, distinguen formas y texturas, tienen memoria a largo plazo y algo que muy pocos esperaban encontrar en un invertebrado, personalidad. Distintos individuos de la misma especie muestran rasgos estables y diferenciados. Algunos son más curiosos, más dispuestos a explorar. Otros son más cautelosos, más defensivos. Algunos son agresivos con los cuidadores, otros son cooperativos. No es variación aleatoria, son patrones estables que se mantienen en el tiempo, lo que en un mamífero llamaríamos carácter. Y luego hay algo todavía más inesperado, el juego. Se han documentado pulpos manipulando objetos sin ningún propósito práctico aparente, lanzando chorros de agua a elementos del acuario repetidamente, explorando objetos nuevos mucho más tiempo del que la curiosidad funcional justificaría, comportamientos que en un mamífero interpretaríamos sin dudar como juego, como actividad por el placer de la actividad. El juego, en biología, se considera un indicador de inteligencia. Los animales que juegan son animales con capacidad cognitiva suficiente para permitirse conductas sin utilidad inmediata. Es lujo cognitivo, y el pulpo lo tiene. Pero de todos los comportamientos que la investigación ha documentado en pulpos, hay uno que resulta especialmente difícil de explicar con los modelos clásicos de la cognición de invertebrados: el reconocimiento facial individual. En varios acuarios de distintos países se han documentado casos de pulpos que responden de forma consistentemente diferente a distintos cuidadores humanos, no al uniforme, no al tamaño o a características físicas generales, a personas específicas, a caras específicas. Hay registros de pulpos que salpicaban sistemáticamente a un cuidador particular que los había molestado durante el manejo rutinario. No a todos los cuidadores, no al siguiente que pasaba, al específico que los había estresado durante días o semanas después del incidente, y simultáneamente el mismo pulpo cooperaba con mayor facilidad con otro cuidador que lo trataba con cuidado. Extendía los brazos hacia él en lugar de retraerse, aceptaba el alimento con menos signos de estrés. Esto requiere varias capacidades que no se esperaban en un invertebrado. Requiere reconocimiento individual de conspecíficos o de otras especies.
Requiere memoria a largo plazo de experiencias emocionales o de recompensa y castigo. Requiere la capacidad de modular el comportamiento en función de esa memoria. Jennifer Matter, en sus revisiones sobre la cognición de cefalópodos, conecta estos comportamientos con lo que en la literatura especializada se llama conciencia primaria. No la metacognición, no el yo que se observa a sí mismo reflexivamente, sino algo más básico, un estado integrado de experiencia del presente en el que la percepción sensorial, la memoria y la expectativa se combinan para guiar la acción. En términos más simples, la hipótesis es que el pulpo experimenta algo, que su relación con el cuidador que lo molestó no es solo un condicionamiento pavloviano frío, sino algo que, funcionalmente, se parece al rencor, que su relación con el cuidador que lo trata bien se parece funcionalmente a la confianza. ¿Son esas las palabras correctas para describir lo que ocurre en el sistema nervioso de un animal tan diferente a nosotros? Probablemente no. Los conceptos de rencor y confianza están cargados de resonancias emocionales y cognitivas que no podemos asumir que aplican al pulpo, pero los comportamientos que esos conceptos describen, la respuesta diferenciada a estímulos sociales específicos basada en historia de interacción previa, están documentados. Y eso solo es explicable si el sistema nervioso del pulpo está haciendo algo más que procesamiento de estímulos inmediatos. Está procesando la historia, el animal que reescribe su propio código. En 2017, el investigador israelí Eli Eisenberg y sus colaboradores publicaron un estudio que alteró fundamentalmente lo que la biología creía saber sobre cómo los animales se adaptan a su entorno. Descubrieron que los cefalópodos, y en particular los pulpos y los calamares, editan masivamente su propio ARN mensajero. Para entender lo que significa esto, hace falta un poco de contexto. En la biología clásica, el flujo de información genética funciona así. El ADN contiene las instrucciones, el ARN mensajero copia esas instrucciones y las lleva a los ribosomas. Los ribosomas fabrican proteínas según esas instrucciones. El ADN es el código fuente. El ARN es la copia de trabajo. Las proteínas son el producto final. En la mayoría de los animales, el ARN es una copia fiel del ADN. Las modificaciones al ARN existen pero son raras, marginales, puntuales. En los cefalópodos, Eisenberg descubrió que eso no es así. En pulpos y calamares, hasta casi la mitad de todos los ARN mensajeros que codifican proteínas están editados, modificados, alterados respecto a la secuencia original del ADN. El animal no está leyendo fielmente su código genético, está reescribiéndolo sobre la marcha, y la parte más extraordinaria es donde ocurre esa edición, principalmente en el sistema nervioso, en las neuronas, en la sinapsis, en las proteínas que controlan cómo se transmiten las señales eléctricas entre células nerviosas. Estudios posteriores mostraron que esa edición es sensible a la temperatura del agua. Cuando se baja la temperatura del tanque donde vive un pulpo, aumenta la edición de ARN en más de 13.000 sitios del sistema nervioso. El animal está ajustando en tiempo real la composición química de sus propias neuronas para mantener su funcionamiento en condiciones cambiantes. Es adaptación individual, no evolutiva, no de generación en generación, dentro de la vida de un mismo animal. El pulpo no espera a que la evolución produzca una variante genética mejor adaptada al frío. Él mismo ajusta su propia bioquímica neuronal para funcionar bien en el frío de ahora mismo. Las implicaciones de esto son tan grandes que los biólogos todavía están intentando procesarlas, porque el dogma central de la biología molecular asumía que el ADN era estable, que el ARN era una copia fiel y que la variación adaptativa requería generaciones. El pulpo hace algo diferente, algo que no deberíamos poder hacer según las reglas que pensábamos que gobernaban la vida. Y luego está el camuflaje, que tiene su propio misterio. El pulpo puede cambiar el color, la textura y el patrón de toda su piel en menos de un segundo. Puede imitar la superficie rugosa de un coral. Puede desaparecer sobre arena.
puede reproducir el patrón de luz y sombra de un arrecife con una precisión que desafía la comprensión. Pero hay un problema fascinante. Los ojos del pulpo tienen un solo tipo principal de fotorreceptor. En términos prácticos, eso significa que probablemente no ven los colores como los vemos nosotros. Son, en cierto sentido, daltónicos. No distinguen entre el rojo y el verde de la manera en que lo hacemos los humanos. ¿Cómo puede un animal que no distingue bien los colores reproducir con precisión asombrosa los patrones de color de su entorno? La respuesta más aceptada actualmente es que el ojo del pulpo explota sus propias imperfecciones ópticas. Cuando una lente enfoca distintas longitudes de onda de luz, se enfocan a distancias ligeramente distintas. Es lo que se llama aberración cromática. En las cámaras y en los telescopios es un defecto que se intenta corregir. En el ojo del pulpo puede ser una herramienta. Al cambiar la forma de su pupila, el pulpo podría extraer información sobre las longitudes de onda del entorno a partir de esas diferencias de enfoque, sin necesitar múltiples tipos de fotorreceptores. Vería el color de una manera completamente distinta a la nuestra, con un mecanismo que ningún otro animal conocido usa de la misma forma. Una vez más, el pulpo llegó al mismo destino por un camino diferente. Las implicaciones del trabajo de Eisenberg sobre edición de ARN en cefalópodos son tan grandes que vale la pena detenerse en ellas un momento más. En la biología molecular clásica, la relación entre genotipo y fenotipo es relativamente lineal. El ADN contiene la información, el ARN la transcribe, las proteínas la expresan. Las variaciones en el ADN producen variaciones en las proteínas y con ellas variaciones en el organismo. La adaptación al entorno ocurre a lo largo de generaciones, a través de mutaciones que se seleccionan o se eliminan. Lo que hace el pulpo rompe esa linealidad de una forma que todavía no terminamos de asimilar. Cuando la temperatura del agua baja, el pulpo edita su ARN mensajero en más de 13.000 sitios del sistema nervioso. 13.000 sitios, simultáneamente, en cuestión de horas o días, produciendo versiones alteradas de proteínas neuronales que funcionan mejor en agua fría. No está esperando a que la selección natural produzca una variante genética mejor adaptada al frío. No está tardando generaciones, está adaptándose en tiempo real, dentro de la vida de un solo individuo, modificando la maquinaria molecular de su propio sistema nervioso. Hay un coste en este sistema que los investigadores todavía están cuantificando. Mantener niveles tan altos de edición de ARN requiere energía y maquinaria enzimática específica, principalmente la enzima ADAR. Y a diferencia de las mutaciones del ADN que se heredan de forma permanente, los cambios en el ARN son transitorios. Si la temperatura vuelve a subir, la edición tiene que revertirse. Es flexibilidad, pero a un coste, y ese coste puede ser una de las razones por las que este sistema no se ha extendido a más organismos. Los vertebrados tienen niveles de edición de ARN mucho más bajos, y la mayor parte de sus adaptaciones a condiciones cambiantes opera a través de mecanismos regulatorios del ADN más permanentes. Pero los cefalópodos tomaron una apuesta diferente. Apostaron por la plasticidad, por la capacidad de cambiar rápidamente dentro de una sola vida, en lugar de esperar a que la evolución genética haga el trabajo lentamente. Y esa apuesta ha funcionado. Los cefalópodos llevan 500 millones de años en los océanos, han sobrevivido a todas las extinciones masivas, han colonizado prácticamente todos los nichos ecológicos marinos disponibles. La edición masiva de ARN puede ser una de las razones de ese éxito evolutivo, un motor de adaptabilidad rápida que complementa, en lugar de sustituir, la evolución genética más lenta, lo que significa que el pulpo no solo es inteligente en el sentido conductual, es adaptable en el sentido molecular, flexible en todos los niveles, desde el comportamiento hasta la bioquímica de sus propias neuronas, la otra mente. Hay una pregunta que subyace a todo lo que hemos contado y que vale la pena hacer explícita. ¿El pulpo es consciente? Es una pregunta difícil
Es difícil incluso para los humanos, porque no tenemos una definición científica completamente satisfactoria de qué es la conciencia, pero podemos aproximarnos. El test del espejo es una de las pruebas más usadas para evaluar la autoconciencia en animales. Consiste en marcar al animal con una mancha visible y ver si la detecta en su propio reflejo. Los grandes simios lo pasan, los delfines lo pasan, los elefantes lo pasan, algunas urracas lo pasan. Los perros, en general, no lo pasan. Los pulpos, en los experimentos realizados hasta ahora, no muestran evidencia clara de superar el test del espejo en el sentido estricto. Interactúan con su reflejo, pero no se comportan como si reconocieran inequívocamente que son ellos mismos. Pero Jennifer Matter y otros investigadores argumentan que eso no significa lo que parece. El test del espejo fue diseñado para animales con una imagen corporal específica, animales que se ven a sí mismos de una manera determinada. El pulpo tiene un cuerpo que cambia constantemente de forma, de color, de textura. La idea de tener una imagen fija de uno mismo puede no tener sentido para un animal cuya apariencia es fluida por naturaleza. Lo que sí hay evidencia clara es de algo que Matter llama conciencia primaria. Un estado de experiencia del momento presente, sin metarreflexión, sin narración interna, sin el yo que se observa a sí mismo. Un campo de percepción integrada del aquí y ahora, percepción rica del entorno, memoria que modifica el comportamiento futuro, capacidad de elegir entre alternativas, atención selectiva, reconocimiento individual de otros. Los pulpos reconocen a sus cuidadores humanos, no como un tipo genérico de animal grande que trae comida, como individuos específicos. Hay casos documentados de pulpos en acuario que salpicaban consistentemente a un cuidador en particular que los había molestado y que cooperaban con otro que los trataba bien. Reconocimiento individual, memoria de las interacciones pasadas, comportamiento ajustado a esa memoria. ¿Eso es conciencia? ¿Es algún tipo de vida mental subjetiva? Gottfried Smith no da una respuesta definitiva. Dice algo más interesante. Dice que si queremos entender qué es la conciencia, el pulpo es exactamente el tipo de caso que necesitamos estudiar, porque es suficientemente parecido a nosotros en términos cognitivos para que la comparación sea relevante, pero suficientemente diferente en términos de arquitectura neuronal para que nos obligue a ampliar nuestros conceptos. Si la conciencia puede emerger de un sistema nervioso tan distinto al nuestro, distribuido en brazos, sin corteza cerebral, con edición masiva de ARN y camuflaje activo, entonces quizás la conciencia no es una propiedad exclusiva de los vertebrados con grandes cerebros centralizados. Quizás es algo que emerge en cualquier sistema suficientemente complejo. Hay una dimensión de la historia del pulpo que trasciende la biología marina y entra en el territorio de la astrobiología y de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Cuando buscamos vida inteligente fuera de la Tierra, tendemos a buscar organismos que se parezcan a nosotros. Organismos con simetría bilateral, con sistema nervioso centralizado, con cerebros grandes en relación al tamaño corporal, con comportamiento social complejo, porque esos son los rasgos que asociamos con la inteligencia en nuestra propia especie y en las especies que consideramos más cercanas a nosotros, los grandes primates, los cetáceos, los elefantes. El pulpo nos dice que esa búsqueda puede estar sesgada de una manera fundamental. Si la inteligencia puede emerger en un sistema nervioso distribuido por 8 brazos, si puede desarrollarse sin ninguna vida social de importancia, el pulpo es casi completamente solitario. Si puede existir en un cuerpo que cambia de forma y de color constantemente, si puede coexistir con la edición masiva del propio ARN neuronal, entonces la inteligencia no requiere el paquete específico de rasgos que los vertebrados hemos asociado con ella. Entonces la inteligencia es un fenómeno más general, un fenómeno que puede emerger de arquitecturas muy diferentes, siempre que esas arquitecturas cumplan ciertas condiciones funcionales básicas: integración de información, memoria, capacidad de predicción, flexibilidad conductual.
Y si eso es cierto en la Tierra, donde los dos linajes que han llegado a la inteligencia compleja, vertebrados y cefalópodos, comparten el mismo planeta, la misma bioquímica básica y la misma historia evolutiva general, entonces es mucho más probable que la inteligencia haya emergido en planetas con condiciones completamente diferentes, con bioquímicas completamente diferentes, con arquitecturas corporales que no podemos ni imaginar. El pulpo es el argumento más poderoso que la biología ha producido contra el sesgo antropocéntrico en la búsqueda de vida inteligente, no porque los pulpos sean extraterrestres, sino porque demuestran que la inteligencia no tiene un único diseño. Godfrey Smith escribió que encuentros con pulpos en mar abierto se parecen a lo que imagina que sería un encuentro con una forma de vida de otro planeta, no porque los pulpos sean alienígenas, sino porque son el recordatorio más cercano y más tangible de que la mente, en sus formas más generales, puede ser mucho más diversa de lo que nuestra experiencia directa nos ha permitido imaginar hasta ahora, suficientemente integrado, suficientemente capaz de percibir y responder al mundo de manera flexible. Y eso, si es verdad, cambia fundamentalmente la forma en que deberíamos pensar sobre la vida en este planeta y sobre lo que podría existir más allá de él. El pulpo vive entre 1 y 3 años según la especie. Tiene una de las vidas más cortas para un animal de su nivel de inteligencia. Los elefantes viven 60 años. Los cuervos, que también muestran una cognición notable, pueden vivir 20. Los grandes simios, décadas. El pulpo, con 500 millones de neuronas, con 9 cerebros, con la capacidad de editar su propio ARN y de reconocer individuos humanos, vive 2 años, a veces menos. ¿Por qué? Esta pregunta fascina a los investigadores. Una hipótesis es que la selección evolutiva nunca tuvo presión para favorecer la longevidad en los cefalópodos, porque sus nichos ecológicos premiaban la reproducción rápida más que la experiencia acumulada. Una vida corta, mucha descendencia y reiniciar el ciclo. Hay algo profundamente perturbador en esto. Un animal que pasa la mayor parte de su vida aprendiendo, acumulando experiencia, desarrollando algo que podría llamarse sabiduría individual, y que luego muere antes de poder transmitir casi nada de eso. Cada pulpo empieza de cero. Cada pulpo reinventa, solo, lo que el anterior ya descubrió. No hay tradición, no hay cultura, no hay transmisión de conocimiento entre generaciones de la manera en que los humanos, los cuervos o los chimpancés la tienen. La inteligencia del pulpo es una inteligencia solitaria, individual, construida y destruida en el ciclo de cada vida breve, y aún así, llegó tan lejos. Godfrey Smith describe una de sus inmersiones con pulpos en una bahía de Australia, donde viven en alta densidad. Los observó interactuar entre sí, exhibir colores, comunicarse con patrones de piel. Los observó ser curiosos. Los observó mirarlo a él con una atención que no parecía el procesamiento automático de una presa potencial o un depredador. Parecía otra cosa. Parecía, dijo, el reconocimiento de algo diferente, de algo fuera de las categorías habituales. Un encuentro entre dos tipos de mente que evolucionaron en planetas distintos del mismo planeta. La ciencia no puede decirte todavía con certeza si el pulpo siente algo, si su existencia tiene algún sabor subjetivo, algún color interno, alguna textura de experiencia que podríamos llamar vida consciente. Pero la ciencia sí puede decirte esto. Si quieres entender qué es la inteligencia, qué es la conciencia, qué es una mente, el pulpo es uno de los mejores experimentos que la naturaleza ha producido para responder esas preguntas, porque llegó al mismo lugar que nosotros, desde el otro lado, y el camino que tomó no se parece en nada al nuestro. En el próximo vídeo vamos a hablar de un animal que vive en tu casa, no en el jardín, en tu casa. En este momento, mientras ves este vídeo, probablemente hay docenas de ellos en las esquinas de tus habitaciones, en el techo, detrás de los muebles, y llevan toda tu vida haciendo algo por ti que nunca te has parado a agradecer. El animal más odiado y más incomprendido de cualquier hogar.
y la verdad sobre lo que hace cada noche mientras duermes va a cambiar por completo la forma en que lo miras la próxima vez que lo veas.